Hola a todos, gracias por estar viendo este video. Si ya estás suscrito, felicidades, y si no, te invito a que te suscribas. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. Entonces la Biblia es de suma importancia en la vida de las personas. Creo que no es posible tener un crecimiento espiritual si no estás impregnado de la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar y redarguir, para corregir e instruir. Entonces, realmente la Biblia es más que un libro, es una guía de cómo vivir. En la Biblia podemos encontrar de todo y la Biblia nos revela los planes de Dios para que llevemos una vida saludable y también nos dice cómo relacionarnos apropiadamente con las demás personas, que eso creo que es fundamental. Voy a explicar de manera muy breve cómo estudiar la Biblia, algo muy básico, pasos muy básicos de cómo estudiar la Biblia. Primero tienes que tener tu círculo hermenéutico, diseña tu círculo hermenéutico. ¿Qué es esto? Yo apenas hace unos años escuché esto, pero el círculo hermenéutico son los pasos que haces después de cuando abres tu Biblia. Por ejemplo, el mío principalmente es orar, después leer, preguntar, buscar, análisis, síntesis y orar al final. Puedes tener un círculo hermenéutico diferente al mío, no es necesario que sea igual, siempre como a ti te funcione. Si a ti te funciona 5 veces orar mientras lees la Biblia, adelante, ora antes de leer. Esto creo que es muy fundamental. Te invito a que ores antes de leer la Biblia, antes de empezar a estudiar la Biblia. Ora para que Dios te dé entendimiento, Dios nos dé entendimiento y que su Espíritu Santo nos pueda guiar y nos pueda enseñar y que esas palabras que vayamos a leer lleguen a nuestros corazones y realmente nos hable. Porque las personas normalmente si no tienes el entendimiento del Espíritu Santo y la ayuda del Espíritu Santo, no puedes entender la Biblia y muchas personas no están cegados a la visión, están cegados a la palabra de Dios y pueden leer la Biblia y realmente no le van a entender. Entonces yo te invito a que cada vez que vayas a leer la Biblia le pidas a Dios discernimiento para que puedas discernir su palabra y que no tengas una visión cegada a su palabra. Número 3, es necesario designar un tiempo y un espacio para evitar distracciones. Por ejemplo, a mí me funciona muy bien en la noche porque ya todo el mundo está dormido, no hay ruido, no me están llamando, tengo realmente el tiempo que yo quiera. También un consejo es que pongas tu celular en no molestar o en ese momento no estés viendo tu celular todo el tiempo porque realmente como que te desconectas y creo que es muy necesario respetar el tiempo que das para estudiar la Biblia, respetarlo y que sea eso nada más, que no tengas distracciones, que no estés entrando a Facebook, que no estés entrando a ver WhatsApp, nada. Yo volteo mi celular, lo tengo en no molestar, lo tengo lejos de mí y en ese momento solamente me interesa leer, aprender y escudriñar la palabra de Dios. Es todo. Realmente nuestra vida se ve beneficiada cuando le damos tiempo para estudiar la palabra de Dios. Punto número 4. Ten un orden para leer. Ya sé que vas a empezar por los evangelios, vas a iniciar con Hechos, con Romanos, vas a iniciar desde el principio con Génesis o vas a estudiar específicamente un libro todo un mes. Por ejemplo, yo estudié el libro de Hechos 2 meses. O un poquito más de 2 meses me llevé estudiando el libro de Hechos y no es que entre más leas mejor, sino que es entre más aprendas mejor, entre más estudies mejor. Y recuerdo que para el libro de Hechos estaba en un capítulo a veces hasta 5 días me quedaba en el mismo capítulo porque lo leía muy despacio, analizaba todo, realmente hasta analizaba la geografía. Ya ven que los viajes misioneros de Pablo
y pues yo me iba a los mapas y para ubicar todo, ¿no? Entiende el contexto. Es fundamental saber qué estás leyendo. Si lo que estás leyendo es poesía, si lo que estás leyendo es una narración, si es algo descriptivo, si es una bibliografía, si es profecía, si es poesía, etc. Tienes que saber qué estás leyendo y realmente cuando lo estás leyendo te das cuenta qué es. Pero yo me hago siempre estas preguntas. ¿Quién escribió esto? ¿Para quién lo escribió? ¿Dónde se encontraba? ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Y qué texto es? Tal vez tú dices, eso a mí no me interesa, pero sí te ayuda a ponerte muy bien en el contexto del pasaje bíblico. A mí me encanta hacerlo, realmente me fascina porque aprendo más cosas y aprendes a leer las entrelíneas de la Biblia. Eso es muy importante. A veces te vas a encontrar cosas en el Antiguo Testamento que tienen que ver con cosas que hacían los israelitas, por ejemplo, los sacrificios, lo que tenían que hacer antes de entrar al tabernáculo, al templo, que tenían que lavarse. Tú entiendes el contexto y entiendes, esta es una tradición, lo que estoy leyendo es una tradición judía, es una tradición que se hacía en el tiempo de la ley. Lo vas a poder leer tranquilamente y lo vas a poder entender y no te vas a quedar como en shock de que, tengo que hacer esto. Lee en voz alta. Te va a ayudar mucho, en verdad. Una vez escuché que si quieres que Dios te hable, lee la Biblia en voz alta. Yo leía así como entre líneas y voy leyendo y leo en mi mente, ¿no? Y así quedaba. Pero creo que te va a ayudar mucho en que abras tu Biblia y si lo quieres leer en tu mente está bien, pero después vuélvelo a leer y léelo en voz alta. Que tu boca hable la palabra de Dios, que tu boca empiece a declarar la palabra de Dios. Punto número 7, toma notas mientras lees. Yo recomiendo que tengas una libreta, un cuaderno exclusivamente para este tipo de notas. Yo a veces hago pequeñas notas en la Biblia, pero son muy pequeñas, que son 3 palabras, no sé, alguna conexión, poco, pero todas mis notas las realizo en un cuaderno. Las notas te ayudan mucho a entender. Escribe tus preguntas, escribe lo que Dios te está hablando a través de ese pasaje. También te invito a que escribas tus dudas, cualquier duda que tengas, cualquier palabra que no entiendas, anótala para que después la puedas buscar o en ese mismo momento busques el significado, de dónde viene, te metas más a fondo con ese tipo de palabras que no entiendas. Yo lo hago mucho. Punto número 8, que esto está conectado con el punto anterior, es busca lo que no entiendas. No te quedes con, me quedé con la duda. Quería decir cuando habla que nos entregó a una mente reprobada. Te invito a que en verdad busques lo que no entiendas, busca las palabras que no entiendas. Punto número 9, escribe puntos clave del pasaje que estés leyendo. Si tú estás leyendo el libro de Hechos, ya lo tomé de referencia. Si estás leyendo el libro de los Hechos, de cada historia, de cada momento, de cada situación que tú vas leyendo, bueno, pues escribe puntos clave. Te recomiendo que no sean las mismas palabras de lo que estás leyendo. Escribe estos puntos con tus propias palabras. Escribe puntos clave y esto en verdad también te ayuda muchísimo, muchísimo a entender la palabra de Dios. Punto número 10, memoriza algún versículo. Créeme, te va a ayudar. Te va a ayudar en tu futuro, créeme. Nos memorizamos las letras de las canciones, nos memorizamos varias cosas que a veces es inconscientemente. ¿Por qué no memorizar ese versículo que te llamó la atención, ese versículo que dijiste, wow, en el momento de que lo leíste? Punto número 11, da gracias a Dios por lo que te ha revelado. Esto yo antes no lo hacía, pero sí tengo un tiempo que cuando termino yo de leer la Biblia, cuando termino de estudiar y escudriñar, doy gracias a Dios por lo que ha revelado a mi vida, porque siempre es diferente, siempre es palabra nueva que llega a mi corazón y me encanta que Dios nos llene de palabras, me encanta que Dios nos revele, que el Espíritu Santo nos pueda revelar el corazón de Dios a través
de la palabra y doy gracias Dios por lo que me has hablado. Y esto nos lleva al siguiente punto. Punto número 12. Aplícalo en tu vida. Es importante que apliques lo que estás estudiando en tu vida. Aplícalo en tu vida. Yo sé que no es fácil a veces aplicarlo. Te lo digo con todo corazón y con toda honestidad. A veces cuesta trabajo aplicar la palabra de Dios, pero trata de aplicar lo que estudias a tu vida y vas a ver grandes cambios, en verdad. Tenemos ahorita acceso a la Biblia en cualquier lugar. Agarras tu celular y buscas un versículo, pero ¿qué pasaría si se llega el momento en que no tendremos acceso a la Biblia? ¿Y qué va a pasar con eso? O sea, ¿de qué nos vamos a alimentar? ¿Cómo nos vamos a alimentar? Entonces sí es muy importante que tengas guardado en tu corazón la palabra de Dios. Y no solamente por eso, sino por las situaciones que se vayan a venir en tu vida, que, no sé, mañana tal vez necesites eso que estás estudiando ahora. En verdad te recomiendo que lo empieces a tomar como un hábito, designes un tiempo y respetes ese tiempo. Lo importante es estudiar la Biblia y aprender más de Dios todos los días. Es nuestro pan de cada día. Nos vemos en el siguiente video y si te gustó, dale like. Y si conoces a alguien que le interese estudiar la Biblia, compártele este video y nos vemos en el siguiente video.